Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en el canal de Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal. Pues bueno, seguimos con los temas locales. Esta semana vimos un escarceo que se produjo con unos temas en el aeropuerto. Sí. De un supuesto sabotaje. Aquí se habló de todo. Y terminó en el robo de unos cables. Esa fue Pero hay una especie de confusión. Yo vi no sé, si es un sabotaje, no es robo. O sea, bueno, si es robo, no es sabotaje. Una de dos. Lo que yo sí vi fueron 4 versiones en 18 horas del mismo hecho. Así que eso es una cuestión que solo una cuestión macondiana totalmente. O sea que aquí nosotros no esperamos que se investigue nada. Damos una versión y ya. Sí. Y no, y que metan preso, no importa. Sí, no importa. O sea, hay que meter preso. Claro, sin investigar. Y nada. Después se investiga cuando está preso. Sí. Pero mientras tanto tiene que haber alguien preso. No, si no meten preso, pues no está haciendo sin bien. Sin preso no hay proceso. No hay proceso, no se está haciendo nada. Bueno. Porque no se ha metido preso. Y un concepto que se está difundiendo mucho, de que le quiten los robados a los... No, tú sabes que dice... Que devuelvan los robados. ¿Tú recuerdas que cuando entrevistamos a Eduardo Jorge aquí, él dijo que aquí no se escribe novela policíaca en el país? Porque la gente matan uno en la mañana, en la noche todo el mundo sabe quién fue. Sí. O si no, cuando hace un expediente, ahí falta gente. Sí. Aquí falta gente o hay demasiado. Ese no estaba, pero es la gente de su casa, ¿no? Y el que denuncia algo dice, ¿por qué no lo denunció cuando eran gobierno? Ajá, exacto, no tiene moral. Sí, no tiene moral. Porque sea otra también, no importa. Pero bueno, esa es nuestra sociedad y ya tenemos a nuestro invitado ya que está en cabina. Sí, bueno, déjame introducir a nuestro invitado del día de hoy. Como habíamos anunciado, tenemos a Juan Ariel Jiménez, quien es economista, además con una férrea formación profesional. Fue pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y además es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que Juan Ariel tiene compartimos. Dicen que hay 3 cosas que no se juntan en la vida, que no se juntan en la vida. Oye, juventud, experiencia y dinero. Yo no sé si él tiene dinero, pero tiene juventud y experiencia. Por dinero no te preocupes porque no hay. O sea, eso me digo a mí mismo. Exactamente. Pero bueno, vamos a darte la bienvenida, Juan Ariel. Bienvenido, Juan Ariel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Feliz de compartir con ustedes. Bueno, yo quisiera iniciar por las noticias positivas. El gobernador del Banco Central anuncia esta semana lo que él llama algo que no es un simple rebote de la economía. Lo que pasa es que estamos hablando de COVID y a propósito de rebrote, sino un desempeño, bueno, y evidentemente es así, extraordinario, un crecimiento de un 47%, me parece, 47.1% de la economía en este mes. Y yo quisiera tu opinión sobre eso y evidentemente sobre los principales sectores que están rebotando, liderados por la construcción, que ha crecido un 600%, 599.6%. Y yo decía en algún momento, bueno, hay que compararlo y contextualizarlo con lo que sucedió el año pasado. Es decir, ya se está comparando abril, que digamos que fue el primer mes completo de cierre total, de aislamiento, de medidas extremas, donde estábamos todos abril 2020 en la casa, y evidentemente esto debe tener un indicador. ¿Cuál es tu opinión con relación a este anuncio y este desempeño de la economía nacional? Que yo lo recibo con optimismo, como es natural. Yo creo que sí, hay razones para ser optimista, pero sin dormirnos en los laureles. Nosotros hemos visto en las cifras de abril
Cuando se da la cifra de un mes, se utiliza lo que se denomina IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica, y el crecimiento se compara con el mismo mes del año pasado. Entonces, ¿por qué estamos viendo cifras tan altas de crecimiento? Primero, porque estamos comparando con abril del año pasado, donde ya se había ordenado el cierre parcial de la economía. Entonces, obviamente, sí, por efectos del COVID, la mayor parte de las personas estaban en su casa y no trabajando, la mayor parte de las empresas cerradas, y este mes del año 2021 todo el mundo está trabajando, pues obviamente que estamos comparando 2 meses muy distintos y eso explica gran parte del crecimiento. La mayor parte del crecimiento es ese efecto estadístico de comparación con un mes cerrado. Y cuando nos vamos a las actividades económicas que mayor desempeño tuvieron, pues obviamente son las actividades que el año pasado estaban cerradas. Construcción, por ejemplo. La construcción, yo recuerdo que el año pasado se tomó la difícil decisión de parar la construcción, salvo hospitales. Pero incluso la construcción pública, viviendas, carreteras, también se paró. Entonces, obviamente, cuando uno pasa de tener un sector cerrado a tener un sector abierto, siempre va a haber ese alto crecimiento. Igual con turismo, que de hecho creció este año. El año pasado estábamos sacando a los turistas de los hoteles. Este año tenemos el turismo abierto y sin restricción de pruebas para todo el mundo. Sí, cayó un 60%. Exacto, entonces eso es lo que hay que ver. Obviamente el Banco Central, sabiendo que parte de la explicación se debe a eso, pero no es todo, también realiza la comparación con el 2019. Y se ve que hay muchos sectores que crecieron aún comparados con 2019. O sea, eso es como un poco aislar el efecto que tuvo la caída del COVID. Y ahí se ve que, por ejemplo, la economía tuvo un crecimiento, obviamente, no de 47%, tuvo un crecimiento de 3%. Entonces, yo diría que la mayor parte se ha explicado por el efecto estadístico y otra parte por una reactivación de la economía. Y veamos qué pudiese explicar la reactivación de la economía. Sí, primero, porque antes de que tú continúes ahí, es importante decir lo siguiente. La economía decreció el año pasado 8.1%. Me parece todavía no se tienen las cifras exactas, pero anda por el 7 y el 8%. Bueno. La propia noticia del Banco Central plantea un crecimiento de la economía de entre el 7 y el 8% de forma conservadora. Citan ellos mismos en la noticia, en el parte de prensa, bueno, fue una rueda de prensa que dio el gobernador, que instituciones como Bank of America están previendo hasta un 10% de crecimiento del PIB durante este año. Esto implicaría recuperar lo que se perdió el año pasado e incluso crecer comparativamente con el 2019. ¿Tú crees que esto es posible? Porque la previsión, si crecemos entre un 7 y un 8%, estaríamos creciendo 0 con relación al año 2019. ¿Tú crees que es posible lograr un resultado positivo? De ser posible, sí, pero también hay elementos que me llaman a ser un poco más cauto. Lo primero es que todo el mundo tiene una alta perspectiva de crecimiento. Si nos vamos a las previsiones de los organismos internacionales, de los bancos internacionales, hasta Estados Unidos está previsto que crezca por encima del 6%. Bueno, de hecho, está creciendo. Algo nunca visto. Sí. O sea, la mayor parte de los países, la zona euro también. De hecho, yo diría que América Latina es una de las regiones más rezagadas en cuanto a qué tan alto se espera el crecimiento este año. Insisto, hay que entender que en este caso particular, la crisis que se produjo es de tener a la gente cerrada en su casa a devolverlas al trabajo. O sea que es una crisis distinta cuando hay una crisis financiera, que un banco uno de la noche a la mañana no lo vuelve a sanear, distinto a cuando hay una crisis de confianza que toma tiempo recuperar. Entonces, por eso es que se están esperando estas altas cifras de crecimiento. ¿Qué explica el crecimiento que estamos viviendo? Varias cosas. Lo primero es que el gobierno pasado fue bastante agresivo en la respuesta de política fiscal. La economía, la teoría económica manda que la política fiscal sea contracíclica. Si la economía está debilitada, hay que ponerle un poco de esteroides. Si la economía está sobreacelerada, hay que darle un té de tilo. Entonces, eso es lo que es política fiscal contracíclica. Y eso se aprende en economía básica. Entonces, por eso el gobierno
responde con todos estos programas FASE, Quédate en Casa para ti, para evitar un desplome del consumo, que se vio ayudado por la alta recepción de remesas, sobre todo desde Estados Unidos. ¿Y qué ocurre ahí? Que una familia puede que no esté trabajando, pero está teniendo ayuda del gobierno, le están llegando dinero de remesa y eso mantiene sus niveles de consumo. No, el crecimiento de las remesas se prevé un incremento de un 60%, me parece. Sí, que también debe ser explicado por la política estadounidense. Casi 11.000 millones de remesas. Sí, se Cuando espera. lo normal eran cerca de 4.000 millones. Ya íbamos por 7.000 millones en los años pre-COVID, pero la verdad es que cuando uno ve que en Estados Unidos, los famosos cheques que se le mandaban a la familia, se hizo, ojo, algo muy interesante, en Estados Unidos se le dio a todo el mundo. Aquí se hizo seleccionado, focalizado a los de mayor necesidad. En Estados Unidos, por más que sea el primer país del mundo, no tenían los sistemas de información que le permitieron la focalización que se dio en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo le dieron dinero y todo el mundo mandó dinero a sus familiares y amigos en República Dominicana. ¿Por qué me gustaría ser cauto y no ser sobreoptimista? Lo primero es que hay nuevas variantes del COVID-19. Hoy el Ministerio de Salud Pública admite lo que de hecho veníamos advirtiendo desde el pasado, de que ya las variantes estaban en el país. La cepa brasileña y la cepa inglesa. Inglesa. ¿No? Entonces aquí están variante brasileña, P1, variante inglesa. Está la variante de la India. Y eso es lo que ha cambiado la dinámica del virus y yo no descartaría de que el gobierno se vea obligado a apretar nuevamente la economía para evitar el colapso total del sistema de salud. Aunque el gobierno ha dado muestra de que se resiste a eso. Sí. Incluso hasta de una forma un poco, digamos que bold, dicen los americanos, es decir, arriesgada, muy arriesgada. Lo que yo decía ahorita, el caso de la docencia, el reinicio de las clases presenciales, aunque sea en la semipresencialidad, a excepción de Santo Domingo y San Cristóbal, pero no me pregunto por qué se toman medidas especiales en Santo Domingo, las anunciadas en el decreto, y no se toman en otras provincias como San Juan, que tiene una tasa, Pedro, San Cristóbal, Barahona, que tiene 21% de tasa de positividad diaria, el caso de Santiago, que también está, pero en la positividad diaria los que están liderando son Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan y Barahona, que están por encima todos del 20%. Entonces, naturalmente, uno siente que hay una resistencia a tomar medidas que impacten o que afecten el desempeño económico. Que tú me corregirás, y un poco con lo que tú estás diciendo y la política contracíclica que debe aplicar el gobierno, a mí me luce que el principal driver de esto es la iniciativa privada, porque el gobierno ha hecho algo que, se ha dado una situación que a mí me parece totalmente inexplicable. Con ¿no? inversión de capital. Incluso contrario al modelo más básico del keynesianismo, ¿no? de la reactivación económica, que es que el gobierno ha tenido una subejecución de la cuenta de inversión de capital, me parece de más de un 60%. Así es. Entonces, preocupante eso. En ese contexto, uno diría, bueno, ¿podrá el sector privado seguir motorizando el crecimiento solo, sin el impulso gubernamental, que es muy importante en este país? El gobierno tiene una incidencia muy importante en lo que es el crecimiento del PIB. Y dos, ¿podrá seguir el gobierno también resistiéndose a tomar medidas que impacten a la economía cuando la situación sanitaria luce que se está deteriorando? Yo creo que hay que entender que está manteniendo la economía a flote para poder hacer una correcta evaluación de riesgo. Yo decía que lo primero era la agresiva política fiscal que se tuvo, la llegada de las remesas, explicado a su vez por la política de Estados Unidos, también la política monetaria, que fue bastante agresiva en reducción de tasas de interés, en proveer liquidez. Pero eso se acaba. A eso voy. Todo se acaba. Lo primero es que ya el gobierno ha anunciado que a partir de abril desmonta casi la totalidad de los programas, salvo FASE, que vi que anunciaron lo van a mantener para el turismo.
Pero como ustedes comprenderán, eso es una reducción al ingreso del hogar. Las remesas no podemos esperar que se mantengan así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a desmontar su programa de ayudas en el segundo semestre. O sea, está planificado para entre junio y septiembre desmontar esas ayudas y nosotros pudiéramos esperar que en esa misma medida las remesas vayan volviendo a su nivel pre-COVID, paulatinamente. Pero también el Banco Central no puede mantener todo el tiempo la política monetaria como la inyección de dinamismo. ¿Por qué? Porque ya está teniendo presiones inflacionarias. Entonces, cuando uno ve todos esos elementos, más el hecho de que el COVID-19 se está complicando, entonces yo creo que seamos optimistas pero sin dormirnos en los laureles, porque no es descabellado pensar que la economía nuevamente vuelva a languidecer ante el agotamiento de los recursos que fueron lo que previamente le dieron ese sustento y sobre todo por el desplome del gasto de capital, porque el gasto de capital tiene una particularidad y el gasto de capital es inversión en infraestructura, básicamente. Es una particularidad, motoriza la economía. Claro. Porque la construcción de una escuela, de un hospital o de una vivienda... Lleva materiales, obreros, esos contratistas. Obreros comen, ese movimiento de tierra Claro, que se produce, claro. alquila equipos, dinamiza toda la economía y preocupa mucho que se haya visto esta subejecución a pesar de tener los recursos y a pesar de tener aprobación congresual porque ¿A qué está se debe? estipulado. Porque eso es algo que Sí, yo no entiendo. inexplicable. Yo la verdad es que no lo entiendo. Me gustaría saber a qué se debe. Quizás hay cosas que no sabemos. Pero está bien, que tú que ¿Cuáles fuiste pudiesen ser ministro de las Economía y que eres un estudioso, ¿qué tú crees que puede estar pasando? Porque la ejecución del gasto corriente, bien, los ingresos tributarios por encima de lo presupuestado. ¿Entiendes que es incompetencia de la por gestión? encima de lo presupuestado. Y el gasto de capital que además, caramba, o sea, y hay gente que sabe, o sea, economista de primera, que es una cosa debe ser. Yo que soy abogado me sé eso. De que si tú generas inversión de capital vas a motorizar crecimiento económico y sobre todo en este momento donde eso es lo que se necesita precisamente para drivear la economía, impulsar el crecimiento económico, retomar la senda del crecimiento y estabilizarla y hasta para estabilizar la finanza pública. ¿Qué es lo que está pasando? Tema de gestión, ¿Cuál es el guess? Yo diría que hay retos de gestión. Obviamente ejecutar el gasto no es fácil. Hay muchos sistemas de control y de ejecución de las finanzas públicas que se implementaron a partir del 2006. Pero eso no se sabía. Se supone que se sabía. Ahora, ¿qué me preocupa? Que muchas veces cuando se llega a una entidad se arrasa con todo el que está ahí. Obviamente esa curva de aprendizaje va a ser más lenta. Todo el mundo cuando llega... ahí tiene que haber una estrategia. Bueno, No, pero tiene que haber algo que... Todo el mundo cuando llega debe, digamos, saber dialogar con los funcionarios y los técnicos para poder mantener su actividad a flote. Pero si es una tabula rasa de todo el mundo se va, pues obviamente esa curva de aprendizaje que hay que aprender a gastar, pues puede que esté retrasando. Pero la verdad es que sorprende porque ya va casi por un año. Sí, y si tú calculas lo que se ha ejecutado en los primeros 4 meses, que son 14.000, creo, 15.000 millones. Cerca de 14.000 millones. Y debieron ejecutarse 46.000 millones de pesos. Son exactamente, lo tengo aquí abierto. Al 14 de mayo, el gasto de capital va en 18.322 millones, de 123.158 que se presupuestaron. Pero hay una partida, por ejemplo, en la partida de construcciones en proceso, de 30.479 millones, apenas se han ejecutado 2.412 millones de pesos. Son los números que ellos mismos están dando. Sí, claro. No son, no es que esto, lógicamente, reitero, es la información que ellos proveen. Si a esto se le hace un análisis, probablemente esos números queden por debajo de lo que ellos están proyectando. Entonces, aquí hay un problema, obviamente, de gestión. Bueno, no puede ser. O sea, pueden haber causas, bueno, que me atrasé un poco, pero porque en el gasto corriente y el ingreso, está todo muy bien, y en los ingresos está aumentando, bien. De hecho, el gasto corriente. Salvo el ingreso de capital, que también... Bueno, esa es otra pregunta que... Tiene una ejecución de más de un 90%. Claro, eso es una pregunta que te quería hacer, porque en el presupuesto general del Estado de 2021 hay una partida de ingresos
de capital de 87.000 y tantos 87.000 y algo. 89.000. De activos, provenía de activos no identificados en la ley, del sector eléctrico. Pero nosotros, por lo menos, yo no sé si ustedes saben, pero el público en general no sabe cómo es que van a hacer eso, cuáles son esos activos y si realmente lo van a hacer, porque ya estamos en junio y no hay una iniciativa legislativa, eso no se ha discutido en ningún lado. O sea, ¿de dónde es que va a venir eso? O si va a haber que reformular el presupuesto y simplemente sustituir esa fuente de ingresos. Quizás iniciar diferenciando que hay ingreso corriente e ingreso de capital. El ingreso corriente es el que el gobierno recibe porque cada uno de nosotros paga impuestos, paga tasas, todo lo demás. El ingreso que está por de encima capital, de lo presupuestado. Sí, claro. También porque se han adelantado una serie de impuestos. O sea, sabemos que las mineras, los bancos adelantaron impuestos. Y se hizo una renegociación de la Y se hizo renegociación. Y por el tema de los ingresos que se tienen este año de pago de deuda. Por la ley de revalorización, la amnistía. Entonces, tiene una serie de elementos, pero el gasto de capital es el que se refiere a la venta de activos. Y el presupuesto de este año establece cerca de 89.000 millones de pesos en venta de activos. Desde que nosotros lo vimos el año pasado, advertimos que eso no es tan sencillo. Primero porque hay retos legales. Se debe obtener aprobación del Congreso para hacerlo. Para el Poder Ejecutivo poder hacer una venta de activos a particulares necesita la aprobación del Congreso porque es patrimonio público. Eso necesita llevarse a un proceso competitivo. No se le da a una persona, no se le asigna grado a grado a una persona. Internacional, sí, exactamente. Plazos. Pero además, ¿a qué precio se va a vender? Previo a vender un activo, el gobierno tiene que hacer una evaluación del valor de un activo. Entonces, ¿cómo tú pones lo que tú vas a recibir si todavía tú no has hecho esa evaluación? A mí me sorprendió, la verdad. Y sobre todo si no tengo la aprobación del Congreso. Exacto. Porque imaginémonos que el Congreso diga que no. El Congreso está facultado constitucionalmente para decir que no. Y es un poder independiente del Estado. O que los activos no valgan eso. Entonces, a mí me pareció arriesgado haber sustentado el presupuesto. Porque el valor así. al final lo da el mercado. Exacto. A lo mejor valen más. ¿Cómo a tú lo sabes? mejor valen menos. ¿Cómo tú sabes cuánto valen? Pues tú pusiste un número, 89.000 tantos millones. Los valores se estiman, pero al final el mercado que te dice finalmente exacto. Cuál es el valor real y el ingreso eventualmente. Entonces, ¿cuáles pudiesen ser las salidas? Porque evidentemente eso no se va a hacer este año por el desarrollo de los acontecimientos y por los pronunciamientos que están haciendo. Por lo menos eso fue lo que yo escuché de parte del ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, que se iba a constituir un fideicomiso público, claro, en el caso de las plantas de Punta Catalina, que es el activo que uno piensa. Todo esto es una especulación, pero es el activo que uno pensaría que estaría sujeto a una operación de esa naturaleza, que va a un fideicomiso público para su gestión, que pudiese ser finalmente vendido, no hay duda, o pudiese ser objeto de colocación, de monetización de los futuros beneficios de la planta, no sé, o sea, se podrían hacer múltiples operaciones que tendrían que estar evidentemente que presupuestadas y con autorización del Congreso. Pero me luce que eso toma cierto tiempo y que depender de esos ingresos que no se tiene, digamos, ni siquiera bien calculado, que no se tiene aprobado por el Congreso, la verdad es que no sé cómo sustentar un presupuesto así. El tema de la deuda, ya que estamos hablando de presupuesto, sale esta semana que ya la República Dominicana alcanzó un 70%, rebasó el 70% como porcentaje del PIB en términos de endeudamiento. Creo que el gobierno de Danilo entregó a esta administración con un porcentaje de un 56%, si no me equivoco. Evidentemente, la situación del año pasado obligó a este gobierno a colocar de manera rápida 9.000 millones fueron, más o menos. Sí, ya lleva entre 8.000 y 9.000 millones. De dólares. O sea, de agosto hacia aquí llevan 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Más o menos, sobre todo deuda externa. Una buena proporción en bonos soberanos. Hay otra deuda que se ha colocado, que se ha permitido colocar con organismos internacionales, que es una deuda más barata. ¿Cuál es la situación en términos de la sostenibilidad
de la deuda y qué pudiese implicar eso en el corto, mediano plazo. Y ahí vamos a lo que decía nuestro amigo Jaime Aristi, que la medida como la reforma fiscal que se ha venido anunciando está como Margarita, la del rap de Freddy Boruga, que si va, que no va, que ella va, que no va. Entonces lo que parecía inminente, una reforma fiscal inminente, ahora parece que no es tan necesaria. Entonces un poquito tu visión a raíz del tema del endeudamiento y lo que pudiese suceder. Claro que sí. Para marzo de 2021, el sector público consolidado, que incluye gobierno e incluye Banco Central, sector público no financiero y sector público financiero, tiene un total de deuda de 70.5%. Para poder compararlo, cuando Danilo entrega el mandato, ese nivel rondaba el 59.2%. Entonces, obviamente, se ha visto un aumento de más o menos 11.3% en 8 meses. Es un endeudamiento acelerado, que no quiere decir que sea malo y que no quiere decir que había otra forma de hacerlo. Que no haya sido necesario. Porque son dos cosas distintas. Yo dije recientemente, se tiene uno de los endeudamientos más acelerados de la historia. Eso no quiere decir, yo estoy simplemente describiendo un número que en 8 meses nunca se había visto esa acumulación de deuda. Ahora, sin embargo, parece que hubo también errores. Por ejemplo, el año pasado se colocó más deuda de la que era necesaria. Sí. Evidentemente, eso generó un costo para la economía en el tiempo, ¿no? Una subejecución. Porque eventualmente esa deuda se iba a colocar, pero si tú la colocabas más tarde, pagaba menos intereses. Y se anunció con bombos y platillos un déficit con relación al PIB, no mucho menor, pero de 7 punto algo en vez de 7.7 en vez de 9 punto algo, sí. Y en gran medida tuvo que ver con esa situación, ¿no? Entonces, a eso fue decía, una baja ejecución. Claro, entonces a eso iba. Una cosa es ver el número en frío, y el número en frío se ve muy alto. Ahora, vamos a auscultar esa realidad. Primero, ciertamente tenemos que saber que todos los países del mundo están aumentando su deuda, porque ese es el resultado de la política fiscal contracíclica. Eso es un mal inevitable que se genera. Ahora, uno sí puede entrar a varios elementos. Primero, esa deuda ha sido mayormente deuda externa. Cuando es mayormente deuda externa, obviamente aumentamos el riesgo cambiario. Estamos hablando de que el 80% del aumento de la deuda, sobre todo el sector público no financiero, ha sido deuda externa. Tenemos la ventaja de que esa colocación ha sido a tasas de interés bajas, porque en el mundo todas las tasas de interés internacionales están bajas porque todos los bancos centrales han inyectado mucha liquidez a los mercados. Ahora, hay otro elemento que es el manejo de la tesorería, y es ese afinamiento entre cuándo necesito los recursos y cuándo los busco. Porque nosotros sabemos que toda deuda, obviamente, paga una tasa de interés. Entonces, lo ideal es endeudarse lo más cercano posible al momento en el que se va a necesitar. Y la composición, porque... la composición... Una cosa, es mejor un financiamiento del BID, probablemente. También. O de la Agencia Francesa de Desarrollo, que un bono soberano. Porque tienen tasas de interés más bajas, claro, por ejemplo. Entonces, pues obviamente, cuando uno ve toda esta realidad, el año pasado se colocó más deuda de la necesaria por la subejecución que se tuvo y por error en el cálculo de los ingresos. ¿Y cuánto nos costó eso? Yo diría que entre 1.200 y 1.400 millones de pesos en apenas 4 meses, que es mucho. Sí. Es mucho, porque fue un error de cálculo. Aunque dice Andy que nos costó más de 40 millones de dólares. Claro, todo depende de qué tasa suponemos, pero anda por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente se ve una colocación excesivamente dependiente de bonos soberanos, que tiene la dificultad de que las tasas de interés tienden a ser más altas, en algunos casos hasta el doble de lo que se consiguen con organismos multilaterales. También sabemos que los organismos multilaterales tienen sus tiempos y fácilmente toma varios meses poder acceder al préstamo. Porque ya, mientras que el Congreso te da una carta blanca hasta un monto, ¿no?
para emitir bonos, que me parece que en el presupuesto fueron casi 300 mil millones de pesos, 291 mil. Y tú lo emites cuando tú quieras, en función de tus necesidades. Los préstamos siguen primero una negociación, luego los contratos, luego el poder, y cuando eso llega, entonces va al Congreso, va a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora hay mayorías, eso se va rápido, pero puede durar un poco más, qué sé yo, entonces luego va al Senado. Es un proceso, evidentemente, que toma meses. Pero ahí viene el afinamiento. ¿Cuándo lo voy a necesitar? Porque si preveo que voy a tener una subejecución del gasto de infraestructura en los primeros meses del año, voy haciendo las gestiones para tener todo el proceso agotado cuando lo voy a utilizar, por ejemplo, en el segundo semestre del año. Entonces, hay un elemento de afinar la colocación de deuda con la ejecución del gasto. Porque nada peor que tener deuda que está pagando intereses y que no se está utilizando, porque no hacemos nada con ese dinero ahí parqueado, como dicen. Entonces, sí tenemos que ver todos esos elementos. Alto endeudamiento, ciertamente en momentos donde la política fiscal contracíclica no nos deja de otra, se está colocando a tasas bajas, porque las tasas internacionales están bajas, pero, a mi parecer, mucha concentración en deuda externa, mucha concentración en bonos soberanos y una falta de afinamiento entre la colocación de la deuda y el momento de necesidad. Juan Ariel, con tu permiso, vamos ahora a una pausa que me parece que es oportuna, y luego sí quiero que hablemos ya del futuro, de qué nos depara el futuro. Yo digo siempre, eso es un dicho muy recurrido, que los economistas te dicen lo que va a pasar y luego te explican por qué no sucedió lo que dijeron que iba a suceder. Entonces, a ver qué va a suceder con Margarita, si finalmente va o no va. Ya regresamos.